poquito de Tomasito. Un golpe emocional para los que de alguna u otra manera pues nos tuvimos un acercamiento con Tomasito. Nos unió alguna relación, ya sea de trabajo, ya sea de amistad, ya sea de política. Cualquier persona en algún momento se encontró con Tomasito. Te voy a mandar una foto que tenía por acá. O ahí búscate una de Tomasito. Ayer, lamentablemente, pues, no pudo más. Y ya Dios decidió, pues, llevárselo a descansar a la morada eterna. Y un personaje, Tomasito, personaje de la política nuestra, un personaje que va a quedar en la historia de nuestro municipio, porque fue uno de los políticos que Dios le dio la oportunidad de alcanzar el éxito como político. Tomasito solo le faltó ser ministro, que es a lo máximo que por ahí puede aspirar un diputado de una provincia o de un pueblo como el de nosotros. Pero después la vida le dio todo. Una vez yo platicaba mucho con él, porque pues con Tomasito nos unió una amistad. Podríamos decir que en algún momento sentí que éramos amigos. Una vez recuerdo que yo estaba enfermo y llegó a visitarme. Y por ahí, pues recíprocamente yo también hacía lo mismo con él. Entonces en algún momento yo sentí que pudimos ser amigos. Porque la amistad no solo es de que yo te voy a pedir y que vos me vas a dar. La amistad es otra cosa. Con Tomasito, pues hablábamos tantas cosas, interioridades que él me las confiaba, me las confió, pero era parte de eso, de la amistad, del sentimiento que yo le despertaba a él como persona, que a veces con humildad se lo digo, varias veces me preguntaba, ¿y usted qué opina, qué cree? Y pues lastimosamente, en esto cuando se da el cambio de, cuando él pierde, pues él pues siente que de repente la cosa no iba como él quizás le hubiera gustado. Pero es que él ya no era alcalde, él ya pasó, incluso Tomasito conmigo, cuando él lo nombran de gobernador, a la primer persona que le dijo de los medios fue a mí. Lo recuerdo bien. Entonces, él siempre me contaba cosas que yo pienso que con humildad se las digo, ¿verdad? Porque pues para alguna gente aquí creen que yo quedé mal con Tomasito y fíjense que no. Al final, cuando él ya pierde la alcaldía, entonces pasaron unas cosas ahí, sobre todo la gente que lo rodeó, que eso es lo que al final le creó ese mal ambiente. Pensaba aquella persona. Y yo creo que los que conocieron a Tomasito saben que no estoy diciendo mentira. Él cuando estimaba a alguien y sentía que había hecho alguna cosa,
él buscaba la forma de ver cómo remediaba el daño que le había hecho a la persona que le guardaba aprecio. Y eso pasó conmigo. Después de que se dieron una serie de mensajes y cosas y que pues yo me molesté, ¿verdad? Porque sentí que el amigo quizás no se trata así. Y en el fondo él lo entendió y él supo que quizás se había equivocado. Y luego, pues hubo un momento que hay alguien de testigo ahí del partido de Tomasito, un muchacho. Vaya, para el caso, voy a mencionar el amigo Emanuel Martínez, Maneco. Maneco fue la persona que Tomasito buscó ¿cómo para qué? Vamos a ver, no un acercamiento, sino de una manera de que yo pues estuviera tranquilo y al final no pasó nada, pues. Como les digo, Maneco es el testigo de cómo Tomasito logramos acercarnos nuevamente. Y después de esa acción yo interpreté que quizás él no me lo dijo con palabras. Mire, Teca, si dije algo, disculpe. Pero a veces uno con acciones, uno entiende cuando una persona quiere pues quizás olvidar algo o hacer sentir bien a alguien. Y yo así lo entendí. Recuerdo que la última vez estuvimos en la casa de él, cuando estuvo cumpliendo años. Y esa fue la última vez que lo volvimos a ver. Creo que fue el año antepasado. O el año pasado no, fue el antepasado. Ahí estuvimos. Estuvimos con el abogado Mario Cano, con el abogado Bardales. Recuerdo que creo que ahí estaba el Toro Herrera. Esos son los que recuerdo. Esa fue la última vez que lo volvimos a ver. Pero, pues tranquilo. Tomasito disfrutaba mucho de la compañía de gente que estuvimos con él desde los tiempos de Pineda Ponce, cuando lo reventó con Micheletti, cuando le quitó la alcaldía y se la dio a Nilín Moya. Desde aquellos tiempos. O sea, tiempos, pero tiempos. Cuando nosotros le íbamos a dar cobertura, cuando estábamos en la Super Radio. Hubo una vez que me tocó venirme en la paila de Jocón y estaba lloviendo. Pero uno, pues emocionado y motivado, quizás por alguna remuneración económica. Y pues eso de la política es de emociones, esas cosas te meten en un embudo y te hace pensar y te hace emocionar. Después de todos esos procesos, mire de cuánto estoy hablando, de Pineda Ponce. Cuando Nicky se fue, no, Tomasito iba de diputado y se lo dio a Nilín, en paz descanse, Nilín Moya. Y el candidato de Tomasito era Nicky. Creo que Nelson se acuerda bien de esto. El candidato era Nicky, que en paz descanse Nicky. Entonces, algunos aparecidos de ahora no conocen estas cosas. No conocen esto. O sea, no están preparados para estas pláticas. Entonces, en esos tiempos, cuando apareció Nicky se fue con el Toro Colorado, Esteban Handal. Y lo mismo pasó con Moncho Sandoval. Porque Micheletti reventó a Tomasito. Políticamente. Entonces, desde ese tiempo, nosotros andábamos ahí con Tomasito. Y yo creo que en algún momento quizás él valoró eso. Y por eso Tomasito disfrutaba cuando nosotros íbamos a los desayunos políticos, recuerdo bien.
nos quedamos en ese rebane por lo de Mandín, ¿va? Que Mandín hacía gran desayuno político y que no sé qué, y tal vez era un par de galletas y venía Don Tino, el doctor Adalí, y ya, pucha, se ponían así como celosos y tal vez lo que se estaba tomando era una galleta con un fresco, con un café, pero Mandín decía desayuno político. Y nosotros, o sea, para nosotros, cuando íbamos a la casa de Tomasito, nosotros mirábamos la alegría de él. Y algunos aparecidos de ahora, que lastimosamente se rodearon de él, lo saben. Del cariño que Tomasito sentía y la alegría cuando nosotros íbamos. O sea, nosotros no necesitamos de que nos anunciáramos, nosotros íbamos y él desde que nos miraba, pase, pase. Es más, yo me atrevía a decirle, Tomasito, fíjese que hay una persona, esto y esto, y que lo hice varias veces, porque tenía mucha confianza con él. Y aquellos desayunos, y la sanguaza, y el tiqui-tiqui. O sea, porque nosotros no le íbamos a pedir. Nosotros no le íbamos a meter chisme, nosotros no íbamos a aprovecharnos de él, nosotros no íbamos a hablar mal del otro, a meterle una barrida para que dañara al compañero. No. Nosotros íbamos a entrevistarlo y íbamos a compartir con él. Incluso recuerdo que la última vez, y ahí está Bernardo Herrera de testigo y los que estaban ahí, nos dijo, pucha, extraño los desayunos, extraño el jolgorío, el tiqui-tiqui. Volvamos a hacer un desayuno, me acuerdo que lo dijo. Hasta Felipe estaba ahí. Sí, Tomasito, le digo, vamos a volverle. Pero ya no era igual. Porque pues ya también él estaba enfermo y él también pasaba más ocupado con eso de la política y casi siempre pasaba llena la casa de él. Entonces, más que se había quebrado un poco la relación por esos chismes y por esos diretes y por esas cosas que al final Tomasito quizás siempre quiso tener el mismo acercamiento, el mismo cariño con uno, pero ya cuando el protagonismo de él bajó y cuando ya él cae al tema de la gobernación y más con su problema de salud, entonces ya como que ya su vida pública, política, quizás no era de tanto contacto como la que cuando era alcalde. Y encima de eso él sintió de que Molina pues tenía más protagonismo, entonces eso lo llevó a pensar que nosotros todos los periodistas estábamos alineados con Molina, que Molina supuestamente nos tenía comprados y cosas de esas. Entonces, esas cosas a mí en lo personal me hicieron pues retirarme un poco, marcar mi distancia porque no era así realmente. Cuando él era alcalde, él también tenía presupuesto para la prensa y quizás el mismo presupuesto para la prensa. Y él tenía el cariño de la prensa. Él se le demostraba el cariño para la prensa porque él se lo ganaba. Pero luego cuando ya no es alcalde, entonces él cae a la gobernación y ya no es el mismo movimiento de la alcaldía a la gobernación. Son cosas muy diferentes. Entonces por ahí se vino una situación ahí incómoda que fue superable. Pero sí, Tomasito, cuando íbamos nosotros, se le notaba a él la alegría. Porque no le llevábamos chambres. Nosotros íbamos a hablar de todo. Hasta Nelson salía en la plática, pues. Hablábamos de todo y contábamos historietas. Y Bardal le tiraba sus 3 que 2 perras ahí.
Y todos pues la pasábamos bien y era un momento ameno. Era un momento ameno cuando estábamos sentados en ese desayuno. Recuerdo una vez que a mí me tocó ir a Tegucigalpa con él. A mí me dejó en la suite de él, ¿verdad? Teca, me dije, quédese aquí, me dice. En la suite me dejó de él. Entonces, con Tomasito teníamos una amistad hasta antes de que se quebrara un poco, pero les vuelvo a decir, eso fue superable gracias a que él, pues, creo que puso su esfuerzo. Y acá no vengo a guapear yo ni a pensar que soy más. No, aquí yo soy un simple mortal que Tomasito vio en mí, pues, un muchacho que venía empujando, soñador. Y quizás eso, ¿verdad? Varias veces me ofreció ser el candidato a alcalde. Como 3 veces. Y públicamente lo dijo, quizás 4. Y la última vez me acuerdo que me dijo, ponga 200,000 pesos. Me dice. Yo pongo lo demás. Y a un montón de aparecidos que caminan con él, o que caminaban con él, jamás, nunca. Algunos se mueren o se morían porque quizás Tomasito les hubiera dicho eso. Pero él no veía en ellos lo que quizás veía en mí. ¿Verdad? Pero eso tranquilo, no pasa nada, pues. Yo creo que eso a él lo hizo al final, pues. Como les digo, está de testigo el gran Emanuel Martínez, el maneco, pues que Tomasito tuvo un gesto de desprendimiento para mí, que yo lo valoro como que una disculpa, pues. Y al final yo le devolví la cortesía yéndolo a visitar a su casa y nos saludamos y todo. Cuando cumplía años Tomasito, nosotros le llamamos los cohetes. Ahí. Porque sentíamos esa vibra. O sea que nosotros en Tomasito nunca vimos al político. Nunca lo vimos como político. Nunca, 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 nunca. En Tomasito quizás siempre encontramos a un amigo porque como nunca nos interesó aprovecharnos de él como políticos, nunca. Tomasito no pasaba de pagarnos a nosotros lo que paga por los servicios de publicidad. Ya, listo. El compromiso que teníamos los periodistas, los comunicadores, era ir a entrevistarlo para que él anunciara lo que estaba haciendo la alcaldía. Eso era el compromiso. Ese era el compromiso. Y por eso él nos pagaba a nosotros para que nosotros le divulgáramos qué era lo que hacíamos. Hasta ahí, ese era el compromiso que teníamos con Tomasito. Por eso, cuando yo me disgusto con él, me voy porque yo me considero libre de hacer lo que yo quería, porque no tenía un compromiso con él. Mi compromiso era cubrirle por lo que él me pagaba. Ya listo. Entonces cuando yo me siento molesto con él, me retiro, porque era libre de hacerlo. A mí no me obligaba a estar con él por esa diferencia, porque yo tenía un compromiso con él, porque él me había dado un puesto público, me había regalado un solar, me había dado un carro, me había dado una moto, me había dado mi casa. Yo no tenía ningún compromiso con él. A mí lo único que Tomasito me pagaba era su publicidad. Entonces yo le daba un servicio. Entonces cuando se da la diferencia, que yo creo que fue la única en toda el caminar desde los años de Pineda Ponce, que ya murió, que Nicky murió. Imagínense los artistas que le estoy mencionando, Nicky, Pineda Ponce, Nilín, y ya murieron. Entonces desde ese tiempo nosotros venimos impulsando esta figura política de Tomasito.
Entonces sale la diferencia, porque claro, él siente que como que le bajamos un poco al gas y quizás se pudo sentir hasta celoso. Y suele pasar cuando uno mira que una persona muy seguida se le aleja. Entonces como que uno dice, pucha, y en un momento de enojo que Tomasito tenía esos arranques, él tenía su modo, pero con nosotros quizás, o conmigo solo esa vez, pues lo pudo haber mostrado. Con los otros, los que estuvieron con él, ellos saben más o menos la personalidad que tenía Tomasito, ¿verdad? Que decía lo que pensaba, a veces hería, golpeaba, pero él era el jefe, pues. Y los que estaban atados a él les quedaba dos cosas, irse o tragarse eso. Y la mayoría se tragaba eso. Porque somos seres humanos y a veces cometemos errores y decimos cosas. Entonces yo en mi caso es muy diferente, pues. Yo me puedo considerar libre de ejercer esta profesión. Porque yo con los políticos mi único compromiso es publicidad. Listo. Tengo buena relación, incluso con Molina nos hemos peleado porque me sentí irrespetado. Mismo Milton Puerto nos hemos peleado porque me he sentido irrespetado. Y hemos tenido roces. Pero yo siempre voy a seguir diciendo cosas que creo que tengo que decirlas. ¿Verdad? Porque yo me considero libre. Yo, gracias a Dios, compro mi programa y aquí me lo venden en esta empresa. Y yo vivo de la publicidad, yo no vivo de lo que me paga un político, que es así, porque aquí a los compañeros de los medios de comunicación lo que nos pagan es publicidad, es un servicio publicitario. El alcalde de turno lo hacía Moncho Roca, lo hacía Nilín Moya, lo hacía Eddie Acosta, lo hacía Tomasito, lo sigue haciendo Molina. Eso es lo que nos pagan a los comunicadores. Ahí miran a la compañera Jocelyn, ahí andaba trabajando, dándole cobertura. Merece que se le reconozca a Jocelyn lo que promueve la municipalidad. Claro que merece. Merece. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? De que el político controla tanto a una persona que lo obliga a estar ahí. Y es más, le puede decir lo que quiera decirle cuando se enoja. Casi siempre va. Y aquella persona está obligada a estar ahí siempre. A no ser que tenga dignidad y que se vaya. Pero no suele pasar así. Entonces con Tomasito vivimos tantas experiencias que pues yo me quedo con esos recuerdos, ¿va? Los más bonitos. Me quedo con el ser humano, no me quedo con el político, porque el político a veces tiene virtudes y tiene defectos. Entonces yo me quedo con el ser humano. Por lo menos el trato que nosotros recibimos, pues con ese recuerdo, ¿va? Que siempre tenía una respuesta, pues era una cualidad también de él, de decir sí o no. Pues él se manejaba de acuerdo. Una vez, hablando papadas con él, como una hora por teléfono, le empecé a preguntar yo algo de su vida. Y me empezó a contar que él vendía pan, que vendía leche. Y cómo se fue a estudiar. Y después cómo empezó con el tema de los solares, las casas. Que él hacía las casas y la mamá puso la tierra. Y que cuando vendía una casa le decía a la mamá, mira mamá, vendí esta casa. Hay un montón de aparecidos que no saben nada de eso, ¿verdad? Y los menciono a ellos porque quizás mi molestia la provocaron ellos, con sus chismes, con sus intrigas.
Así como han provocado que mucha gente del mismo partido se haya retirado de Tomasito, hasta del mismo Felipe. Porque quizás este muchacho, Felipe, es un muchacho que fue formado para la vida. Su papá se preocupó por ellos. Lo formó en las mejores escuelas y universidades que habían en el pueblo y en el país. Como un legado de padre, ¿va? Pero esto de la política es una basura totalmente, pues. Porque a la política llega gente con mucha necesidad. Y a veces llega gente con tanta necesidad que con tal de saciar sus problemas económicos, sus egos, sus estatus, echan el agua a quien sea, hasta de su propio partido o al que sea. Y ese era un defecto que tenía Tomasito, que escuchaba mucho Tomasito. Escuchaba mucho. Y la gente que llegó a rodearlo a él, esa era como la virtud de ellos. Ir a sapear, ir a botar leche. Entonces, de un grupo de personas mejor cercanas a Tomasito, mejor decidimos hacernos un lado. Porque era lo mejor. Los amigos de Tomasito de antaño, por aquí ando una foto yo, ya se lo voy a presentar aquí. Aquí andamos una foto donde sale los amigos de Tomasito del año long time. ¿A dónde está esta foto, hombre? Ya hace poquito lo estaba viendo aquí, que a Nelson más bien estaba hablando con Nelson. Estos eran los amigos de Tomasito. Ya la van a ver. Esta foto que está aquí eran los amigos de Tomasito. Los, podríamos decir, no sé si consejeros de Tomasito. Con él ahí. Y eran los que estaban como más cercanos. Y faltó por ahí el ingeniero Leonel Pozas, que en paz descanse también, que era como otro consejero de Tomasito. Entonces, estos eran los amigos de aquellos años de Tomasito. Ellos. Este grupo de personas que ustedes ven ahí fueron los que metieron prácticamente y motivaron a Tomasito para que caminara en política. Estos. Profesor Mario, que ya no está, Nahum Puerto, que ya no está, el otro Belis, que ya no está, Matuyana sí está, Nelson está y Tomasito, que ya no está. Entonces, esta gente era sana, no era chismosa, no era cizañosa, no era lechosa, eran sanos. Ahí lo que existía más era esa camaradería, ese compadrazgo. Recuerdo que todos pasaban donde Matuyana, ya sentados en unos bancos en la calle que va para el hospital, ahí estaba ese grupo de personas. Y Tomasito ahí era feliz con sus amigos. Porque no le llevaban chismes, no le llegaban intrigas. Era más sano. Esta gente que estaba aquí, Tomasito sonrió, se rió miles de veces, de ocurrencias y de todo. Y Tomasito pues disfrutaba su vida. Era feliz Tomasito. Ya estos últimos tiempos la cosa se le descompuso porque incluso hasta le metían uña en la municipalidad. Y ya él, la gente que escogió para que le ayudara, quizás no le salieron como él quisiera.
Y ya él, en vez de reunirse con sus empleados, como se reunía con ellos a sonreír, a platicar después de una faena, ya él más bien se sentaba y se enojaba pues cuando miraba los relajos que tenía. Sí, hubo una vez que fue a pagar una planilla y le sobraron 200,000 empiras. Y los empleados nunca llegaron a cobrar porque ese pisto se perdía. Entonces, ya la alegría y la felicidad que Tomasito tenía con este grupo de personas desapareció. Porque ya estos nuevos empleados que él puso, lo que le llevaban eran problemas. Porque no le estaban ayudando a administrar. Varias veces les quitó las posiciones, les quitó varios servicios, porque Tomasito los descubrió. Se dio cuenta que le estaban robando al pueblo. Y quizás fue blandengue, porque lo permitió. Pero estas personas que están ahí, quizás ahí falta Mandín Cárcamo y otros más. Pero este grupo que estaba ahí, estos eran sus amigos. Con ellos compartió miles de cosas. Nelson Aguilar es testigo de tantas cosas en la vida de Tomasito. Pero tantas cosas. Quizás Tomasito fue mezquino porque bien le pudo haber dado una posición jerárquica dentro de la política. Pero no fue así. Pero Nelson es testigo de un montón de cosas. Igual que sé yo, varias cosas. Varias cosas. Pero la vida sí es verdad. Entonces, cuando todas estas personas empiezan a fallecer, se van desgastando los verdaderos amigos. Los amigos que te ayudaron a crecer. Los que le ayudaron a Tomasito a hacer lo que fue hasta su último día. Un político de éxito. Estas fueron sus bases. Los cimientos. Pero no un montón de aparecidos de ahora, oportunistas, que le hicieron daño, mucho daño, porque alejaron a sus amigos. Este grupo de personas que están ahí eran los que siempre íbamos al juguete navideño. Y Tomasito era feliz. Cuánto disfrutábamos, cuánto compartíamos. Y a los últimos años la cosa no fue así, pues porque ya dejamos de ir. Incluso los que están ahí empezaron a morir. Entonces, eso es lo que yo puedo comentar. El lunes vamos a tener en Solo Política vamos a hablar eso, ¿verdad? La despedida de Tomasito. Porque ahorita no me quiero referir a lo político, nada. Más que todo hablo de lo que yo pude conocer de Tomasito, de la vida de Tomasito. ¿Cuántas giras? Montañas. Así como los compañeros ahorita escaparon de matarse en esa cobertura con Juan Carlos, nosotros también arriesgábamos la vida con Tomasito por el pago mensual que nos daba para la cobertura municipal. Entonces, es fácil para alguien empezar a abrir la boca y decir que lo que pasa es que ustedes están comprados, que no sé qué, si es lo mismo. Cuando Tomasito estaba vivo también hacíamos lo mismo con Tomasito. Le dábamos su cobertura, resaltábamos lo que hacía como alcalde. Y eso a él le gustaba. Yo le decía, mire Tomasito, usted es el único político capaz de aglutinar la prensa en aquel momento. En aquel momento. Pero después pasó lo que pasó. La prensa se retiró por los comentarios, porque estábamos aquí, estábamos allá. Y al final, pues se creó esa barrera ahí, pues. Por lo menos conmigo, al final terminamos bien. Y ya, tranquilo.
porque pues fueron tantos años, va, tantos años de trabajo. Porque a mí con Tomasito lo que siempre me mantuvo ahí fue el trabajo. En algún instante él vio en mí quizás algunas cualidades que no vio y no verá nadie quizás dentro de los que caminan con él y terminaron con él, que le hicieron mucho daño, pues. Porque Tomasito se dio cuenta de todo lo que hacían en sus puestos públicos en estos 2 años que él estuvo. Y se fue decepcionado con esta gente, pues. Porque se aprovecharon de sus puestos. Tomasito sabía todo. Todo sabía de lo que hacían todos en los puestos públicos que él puso. Tomasito sabía todo de los que puso en la municipalidad, de los que robaban en la municipalidad. Él sabía todo. Pero lo callaba. Lo callaba porque, pues no sé, cada quien tiene sus razones. Pero este grupo de personas aquí siempre estuvieron con él, hasta que Dios se lo llevó. Algunos quizás merecían más, pero bueno, los amigos así somos, ¿verdad? A veces los seres humanos pensamos que quizás con ser amigos ya es suficiente. Pero los amigos, el que está bien sobre todo y sabe que un amigo está mal, apóyelo, sírvalo, dele la mano, levántelo. Y si le puede solventar sus problemas para toda la vida, hágalo, para que haya satisfacción. Entonces, quería hablar sobre eso, ¿no? No quiero referirme a lo político ni para nada, no. Vamos a tener un programa especial sobre eso. Sobre eso vamos a hablar en cualquier momento. Como les digo, Tomasito fue uno de los líderes que quedará en la historia, ¿va? Porque fue un político exitoso. Supo ganarse el cariño de la gente. Buscó su estrategia inteligente para llegar al cariño de la gente. Esa fue su técnica, ¿verdad? Buscarle la vuelta a cómo ganarle el cariño a la gente. Y la gente lo respaldó. Por eso él se daba el lujo de irse con quien se iba y él ganaba. Venía la gente. Y hoy pues ya le tocó partir. Ya está descansando en los brazos de Dios. Fue muy dolorosa su situación, ¿verdad? Porque ese proceso de que caía, que se levantaba, fue muy doloroso. Pero ya, ayer ya, pues, Dios ya dijo, no, ya, aquí descanso yo. Entonces sí quería decir eso porque pues alguna gente ha de pensar que hubo un grosero ahí que escribió en una página que yo estaba feliz. Hay que bendecirlo, va. A mí por lo menos no me alegra el mal ajeno porque pues la vida que Dios me ha dado a mí es una vida de felicidad totalmente. Y a mí cargarme eso es... Por eso ustedes me miran y por eso publico fotos en mis redes sociales para que no que se den cuenta, sino que publico lo que siento en mi corazón, lo feliz que soy, la alegría que Dios me ha pues regalado, una excelente familia, hago lo que me gusta, disfruto lo que me gusta. Y trato de ser sincero, no basura, ni hipócrita. Esas barreras de ser cínico ya las superé en mi vida. Cuando no me siento bien con alguien, me retiro de alguien.
Y me retiré de Tomasito porque no me sentía bien con la gente que lo rodeaba. Mucho sapo, mucho lechoso. Y tal vez este muchacho Felipe a mí no me ha hecho nada, más que una hablada que ha echado ahí. Y él intentó componer la cosa conmigo, nos reunimos allá donde Chilo, recuerdo, hablamos. Pero después vinieron los mismos sapos y publicaron unas cosas en las redes sociales. Y quizás él bien pudo parar eso y no lo paró. Pero el problema viene siendo siempre con la misma gente que lo rodea. Y como yo no peleo con gatos, tampoco me interesa pelear, ¿no? Solo digo lo que veo y solo señalo lo correcto, lo incorrecto. Y siento que el muchacho no está haciendo bien las cosas. Porque miren ese problema en el puente sobre el río San Marcos. Se gastaron 15 millones de lempiras ahí, un mal trabajo, que él era el supervisor. Y en vez de traer una maquinaria para solventar ese problema, lo que se publica más bien es que viene dentro de 15 días la licitación. Entonces lo que queremos son obras. Entonces yo critico al funcionario, no critico a la persona. Cada quien puede hacer con su vida lo que quiera. Entonces al final eso era, quizás esa química, esa relación bonita que teníamos con Tomasito, que él me contaba, me llamaba, me platicaba, yo le hablaba, me escuchaba. Yo le pedía para ayudar a otra gente. Para las casas, las 5 casas que hicimos, siempre estuvo Tomasito ahí. Ayúdeme con la arena, ayúdeme con cemento, ayúdeme con zinc. Eso. Pero pedía para otra gente, pues. Entonces, pero ese quizás fue el error que no pudo superar, ¿verdad? Las malas personas con que ella por último se rodeó. Entonces, que en paz descanse, Tomasito. Que en paz descanse. Y que pues nos quedemos con ese buen recuerdo. Yo me quedo con el recuerdo de la buena vibra que teníamos ambos, ¿va? Que nos reíamos, que disfrutábamos, que hablábamos, que chisteábamos, las odiondas. Eso pues, eso. Con eso. Los desayunos políticos y las comederas. A Tomasito cuando nos miraba venir en la mañana, ya van a venir, no he comido, decía. Y ya llegábamos nosotros y ya, Leti, frijoles, ¿qué van a tomar? Y que no sé qué, ya qué cosa. Y podíamos ir las veces que quisiéramos. Incluso nos encontramos varias gente a veces cuando íbamos ahí a la casa de Tomasito. Gente que yo sentía que quizás no le caíamos bien o quizás yo no les caía bien. Y vieran cómo sufrían cuando me miraban llegar. Tomasito. Y en aquel jolgorio, en aquella joda, pues. Y esa gente, aquella frustración, pues, porque miraban aquella buena química, aquella buena cosa conmigo, pues, en lo personal conmigo, pues. Y aquella alegría, pues. Como le digo, la última vez que yo lo vi con vida y que fui a visitarlo, ahí estaban varias personas, y no me dejen mentiroso. ¿Cuándo va a venir, hombre? Pucha, extrañamos los desayunos. ¿Cuándo va a venir? Tráigase a los amigos. Lo recuerdo bien. Porque como nosotros no le llevábamos chisme, no llegábamos ahí a hablar mal de nadie, no íbamos a meterle cizaña a nadie, nosotros íbamos a divertirnos, a hablar con él. Tomasito cuando estaba con nosotros era feliz, porque disfrutaba. Porque nosotros no le pedíamos. El pisto de él era el pisto de él. Y con nuestras limitantes y nuestras dificultades, nosotros únicamente recibíamos el pago
mensual de la alcaldía por publicidad, eso era lo único que recibíamos. Eso. No más nada. Y con eso nos ajustaba. Tranquilo. Y el compartimiento, esa cosa la disfrutaba. Eso la disfrutaba. Pero nos alejamos por eso, porque así como nosotros nos alejamos, se alejó un montón de gente de él. Porque llegaron otras gentes más hambrientas, más oportunistas, que le empezaron a decir cosas y cosas y cosas. Y ese era un defecto de él, que escuchaba mucho. Pero sí fuimos aleros con Tomasito. Fuimos aleros. Y bueno, pues ahí se acabó la historia de Tomasito ya. Y solo quedará recordarlo, ¿verdad? Porque sí, la vida lo premió, lo honró a Tomasito. Como les digo, a mí fue la primera persona de los medios que me llamó para decirme: Teca, soy el gobernador. Acabo de hablar con él, me decía. Y tantas cosas que me decía. Míreme, en los puestos públicos voy a poner a fulano, sutano, orano, mengano, me dice. Míreme, esta es mi planilla, ¿qué opina usted? Me dice. Incluso yo me di el lujo una vez de quitar a una persona de una planilla. Le digo, no, no lo ponga ahí, le digo. No lo ponga ahí, hombre, le digo. O sea, escuchaba, pues. Después que pasaba un evento, me decía: ¿cómo lo vio? Me dice. ¿Qué tal? ¿Qué cree? Me dice. Y como les digo, pues, me ofreció 3 veces públicamente la alcaldía municipal. Véngase conmigo, me dice. Y a estos aparecidos de ahora, ¿qué les van a andar ofreciendo, Tomasito, un privilegio como eso? Y yo siempre fui el mismo mortal, mismo chico ahí, tranquilo, humilde, bajo perfil. ¿Verdad? Siempre. Me dice: ponga 200,000, yo voy a poner lo demás, me dice. Le digo: pero yo voy a poner el 50% de mis regidores. Y también me dice: ponga 50% usted, yo voy a poner 50% de regidores. Sí. Solo para que ustedes sepan más o menos hasta dónde llegamos nosotros. Y sí, me enojé con él. Porque sí me enojé con él. Y se lo dije públicamente, y ustedes son testigos de lo que yo le decía. Y se lo decía porque lo sentía, porque a los amigos hay que decirles las cosas como son. Porque yo no tenía compromisos con nadie para callar las cosas, y no lo sigo teniendo. Yo me considero libre, porque a mí no me paga nadie. Yo no dependo del sueldo de un político, ni de gobierno, de la alcaldía, para decir lo que pienso, lo que creo. Por eso Dios me ha dado el privilegio y la capacidad para vender publicidad. ¿Verdad? Y al final, pues el hombre supo cómo arreglar la cosa. Y lo vuelvo a repetir, ahí está Emanuel Martínez, el maneco, que con un gesto de cariño, Tomasito, pues compusimos la relación. Y me despedí con él, lo fui a visitar cuando estaba cumpliendo años. Y ahí no lo volvimos a ver. Quería hablar eso, ¿verdad?